noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una noche más para ponernos juntas y juntos las gafas violeta. Y esta noche es una noche de manteles largos para gafas violeta, para mi querida amiga Edurne Ochoa y para mí, porque tenemos el gran honor de que esté acompañándonos la doctora Patricia Olamendi. La doctora es una mujer referente a nivel nacional, a nivel internacional, en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Además, quiere decir que yo le tengo un gran aprecio a título también personal, porque pues es un honor, es un orgullo que las mujeres vayan generando estos espacios y vayan también siendo reconocidas por entidades y por organizaciones. Y pues la doctora Patricia Olamendi tiene el reconocimiento al Premio Nacional de Jurisprudencia que otorga la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y lo otorga precisamente a aquellas personas que han, con su trayectoria, con su trabajo, con lo que han venido desarrollando desde diferentes trincheras, que tienen estas credenciales para acreditarse, insisto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional como promotoras y defensoras en materia de derechos humanos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Patricia Olamendi, que, insisto, para nosotras es en verdad un gran orgullo, un honor que nos pueda acompañar esta noche, porque esta noche en Gafas Violeta de lo que se trata es de hablar del tema de las acciones para la prevención de la violencia. Y la doctora Patricia trae un tema sumamente importante a nivel nacional, que es el liderazgo de estos grandes esfuerzos para, con datos duros, contrastar con la propia información que presentan las autoridades lo que se reporta por otras entidades. Y ya saben, de ahí surge este gran colectivo Nosotras Tenemos Otros Datos, que le ha dado una gran batalla a nivel nacional a esta negativa reiterada de invisibilizar por parte del Ejecutivo y de otras muchas autoridades, no solo federales, también acompañando las situaciones que se están viviendo en cada una de las entidades federativas, en las que esta situación se está repitiendo, para invisibilizar y para lanzar este mensaje contrario a lo que tenemos en el caso de Puebla, que tenemos alerta de violencia de género, contrario a lo que comanda, que es cero violencia en contra de las niñas y las mujeres. Contrario a eso, el esfuerzo que ha desarrollado la doctora Patricia ha consistido precisamente en decirle a las autoridades que nosotras tenemos otros datos. La doctora Patricia Olamendi Torres es directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, originaria de Puebla. O sea, aparte, esa es otra cosa que nos llena también de mucho orgullo. Doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, militante por la igualdad y la no discriminación. Ha participado en la elaboración de diversas leyes a favor de la igualdad, de las víctimas de delitos, de la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en México y América Latina. Por su labor, Patricia Olamendi ha sido reconocida como promotora de los derechos humanos en México, en Iberoamérica, por lo que ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos Mérito Civil por los Reyes de España, Premio Nacional Jurisprudencia, reconocimiento Emilia Galindo, y fue declarada Ángel de la Ciudad de México por su aporte a la creación de la legislación en materia de derechos humanos. Ha sido funcionaria pública en México y en Naciones Unidas. Fue subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia de la Ciudad de México, representante de la ONU Mujeres, coordinadora del Mecanismo contra la Violencia hacia las Mujeres de la OEA, entre otros cargos. Única mujer mexicana electa por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como experta para los temas de discriminación y primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, consultora internacional en UNODC, en ONU Mujeres, donde ha elaborado, por ejemplo, el protocolo para la investigación de feminicidio, una guía de investigación judicial que ha sido propuesta para toda Latinoamérica. Ha publicado diversos estudios e investigaciones sobre justicia, seguridad ciudadana, derechos humanos, violencia contra las mujeres y política pública. Su más reciente libro es El feminicidio en México. Es fundadora de la Red de Mujeres en Plural y preside la Red de Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres.
De verdad que es un gran honor que esté esta noche acompañándonos en este espacio y que pueda compartir con nuestra comunidad un poco de lo mucho que ella tiene en esta experiencia, caminando, acompañando de la mano a miles de mujeres, a miles de personas que han padecido, desafortunadamente, sufrido la violencia de manera directa. Mi querida Edus, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta noche de super lujo en Ponte las Gafas, Violeta? Yo feliz de la vida de tener aquí a mi querida Patti. Eso estamos hablando, que es poblana y que somos poblanas, pero como que no tan poblanas porque somos como que tenemos otra garra, como que un poquito más liberal y así. Entonces, la verdad es que es un honor tener a Patti esta noche, aprender de ella, de verdad que es un agasajo. Quienes nos están viendo, que ya son un montón de personas que están mandando saludos, abrazos y demás. Vamos a aprender, vamos a reflexionar y vamos a ver todo lo que está sucediendo, que me parece, como tú bien lo dices, es muy amplio, es muy complejo y de repente genera opiniones muy encontradas. Entonces, querida Patti, bienvenida a Ponte las Gafas, Violeta. Gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, las gafas violetas ya las traemos puestas desde hace un buen número de años, pero pues adelante, vamos a seguir haciendo lo mejor posible para que nuestra sociedad cambien y no nos va a quedar gobierno tan malo, que todas las mujeres lleguen ahí para que las cosas todas las violencias, justo haciendo como una recapitulación de sexuales, en fin, lo simbólico, la violencia que también existe en el lenguaje. Y me parece que hoy, o al desmantelando las instituciones que tanto trabajo costó construir en este país para prevenir, atender y sancionar la violencia, y nos unimos, o podría haber justo en este punto de inflexión un gran retroceso para los derechos de las mujeres. ¿Tú qué opinas al respecto sobre este tema en específico? ¿Cómo ves a México? Bueno, yo creo que tú lo señalas claramente. Hemos llegado a un nivel altísimo de violencia. Las personas muchas veces piensan que podemos exagerar, las mujeres mexicanas, y yo siempre ejemplifico lo que pasa en México con lo que sucede en el mundo. En el mundo, 3 de cada 10 mujeres aproximadamente sufren violencia. En México son casi 7 de cada 10 mujeres. México ocupa quizá, si no el primero, el segundo lugar, con más alto índice de violencia sexual. O sea, hay que reconocer, México es un país realmente de depredadores sexuales y la violencia sexual se expresa en menores. Hay que señalar también que las mujeres relatan y señalan que 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual desde temprana edad. Es decir, es un dato muy fuerte. Quiere decir que todas conocemos a alguien o estamos cercanas a alguien. La violencia física incluye el 50% de las violencias en México, es decir, es altísimo los golpes y estas violencias, pero ¿cuáles son las violencias físicas? Porque cuando la gente piensa en la violencia física, quizá tú y yo nos podemos pensar en ustedes, una cachetada, un jalón, algo así. No, las violencias físicas que se reportan en México son intento de feminicidio, son golpes, son luxaciones, son traumatismos cranoencefálicos, son heridas con armas punzocortantes o con armas de fuego. Es decir, la llamada violencia física en México es muy alta. Y el dato más grave son los feminicidios, es decir, la muerte violenta de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Hay que señalarlo con toda claridad. México ocupa, si no el primero, prácticamente uno de los primeros lugares en el mundo en donde por esta situación prácticamente 11 mujeres son asesinadas diariamente. Es decir, en lo que estamos platicando quizá ocurran
un feminicidio, diversos tipos de violencias físicas, diversas violencias sexuales. Y en este momento lo que estamos enfrentando, quizá, y este es el problema más fuerte, es que por primera vez, después de haber dado una lucha de muchos años, las mujeres mexicanas, pues contamos con un marco normativo muy importante. Yo digo que hoy las mujeres luchamos por el Estado de Derecho, es decir, luchamos por la aplicación de la ley que hemos logrado establecer en nuestra legislación, nuestros derechos. ¿Y qué sucede? Hoy se ven amenazadas esos derechos. Se ven amenazados por autoridades negligentes, omisas, negativas a cumplir con la legislación mexicana y muy grave, empezando por el presidente de la República. El presidente de la República que nos ha dicho mentirosas, no es real lo que sucede, y le hemos ido demostrando todos los días que todo lo que decimos es cierto. Por eso nosotras tenemos otros datos. Tiene la función de dejar claro a las autoridades y a la sociedad lo que ocurre todos los días en este país y que se niegan a verlo. Entonces, esta actitud negativa yo creo que es lo que nos puede colocar en una situación de riesgo muy grande, donde no solamente podemos perder lo ganado en términos normativos, lo estamos perdiendo en términos de presupuestos públicos, y lo estamos perdiendo en la batalla de mínimas políticas públicas. Nosotras seguimos hablando y todavía hasta ahorita ninguna de las tres puede conocer, ni ninguna mujer, ninguna propuesta de programa contra la violencia del gobierno federal porque no existe. O sea, ese lujo de ni siquiera contar con un programa mínimo de acciones, pues es lo que definitivamente decimos, bueno, se acabó la política pública, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la prevención? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tienes un fiscal que dice, no, hay que desaparecer calificado fiscal, pero ¿qué no sabe que México legisló feminicidio por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, no puedes tener autoridades que no conozcan lo mínimo necesario para estar en el cargo. Entonces, creo que es a lo que nos estamos enfrentando y ahí sí creo que es una batalla que tiene que acompañarnos toda la sociedad civil. Ahora sí reclamamos la solidaridad y el apoyo de todas las mujeres, la unidad para salir adelante, sino qué clase de país vamos a seguir teniendo. Doctora Patti, fíjate que a nosotros, tú lo sabes, desde nuestro propio colectivo, desde la propia Barra Mexicana Colegio de Abogados, estos temas todavía nos cuestan mucho trabajo. Pero en general, en el gremio jurídico, si bien tenemos este reto que es vencer a la interpretación de las autoridades, la negligencia, porque también habría que decirlo, son responsables, no pueden ser tratados al mismo nivel que la ciudadanía, porque tienen una responsabilidad desde que están ejerciendo un cargo público. Pero también desde el propio gremio nos sigue costando mucho trabajo la defensa, por ejemplo, del tipo penal de feminicidio. Nos sigue costando mucho trabajo hablar del cúmulo de los derechos a favor de la igualdad. ¿Qué podrías comentarnos respecto a esa parte, no? Nosotros aquí, por ejemplo, en la barra ya exigimos, ya pedimos, pues que se hagan cambios a la normativa, que se incorpore en verdad esta participación, que pues nuestro nombre pues ya incorpore también el reconocimiento de la abogacía femenina, por mencionar algunas cosas. Y bueno, se ha celebrado este convenio He4She y con esto ya pues sabemos que vendrán acciones que tendrán que ir avanzando. Pero ¿cuál tendría que ser el mensaje para la abogacía? ¿Cuál es el reto que tenemos o la responsabilidad que tenemos que asumir? Fíjate que tocas uno de los temas en los que yo he trabajado mucho y por eso
El sistema normativo mexicano es un sistema que yo le digo que nació viejo, de la colonia. Y después, pues tomamos, por ejemplo, del Código Civil, pues tomamos buena parte del sistema normativo del Código Napoleónico. O sea, tenemos una legislación de por sí muy cargada de la parte religiosa. Yo digo de broma que los pecados no pueden ser delitos. Y el problema de nuestra legislación es que está cargada de pecados que lo consideran delitos, o está cargado de una visión de las mujeres que corresponde a cánones de la Iglesia Católica del 1400. Por ejemplo, el estupro o el rapto, el matrimonio de la mujer, o incluso la violación con el hombre que la raptó, la violó, pues se consideraba normal porque era una forma de reparación. Y nos hemos tardado mucho tiempo en eliminar ese tipo de cuestionamientos. Los derechos en igualdad de condiciones en el matrimonio, también nos tardamos mucho. Quizá de la parte, aunque todo el mundo dice que la creación del tipo penal de feminicidio, que fue mía, el federal, que quizá es la parte que más importa. No, para mí la parte que más me ha gustado de toda la legislación que he hecho en México, Centroamérica y en diferentes países del mundo, ha sido lograr el 50% de compensación para las mujeres que se han dedicado al hogar o al cuidado de los hijos cuando se separan cuando existe el divorcio. Porque esa compensación no existía. Las mujeres a los 50, 60 años las divorciaban y las dejaban en la total y absoluta pobreza. Y decían ellas, ¿y de qué voy a trabajar si yo he trabajado en mi casa y cuidando a mis hijos? Entonces creo que es algo que a mí me enorgullece mucho. Y la legislación en materia de tipo penales de violación, cuando nosotros creamos en 88 y se aprobó en el 90, el nuevo tipo penal de violación señala que puede haber violación oral, violación anal o vaginal, pero no necesita de existir la penetración del miembro viril. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros modificamos totalmente el contenido. Nosotros pensamos en el daño que sucede en una mujer a causa de esa conducta. Pero hasta la fecha, parte de las preocupaciones es que vas y te sientas con las y los abogados y siguen insistiendo en que tiene que haber una desfloración. Dices, bueno, pero ¿qué no leen el tipo penal? Y entonces te das cuenta de algo muy grave, y lo voy a decir. Nuestras escuelas de derecho no quieren cambiar. No han cambiado los programas de estudio. Incluso a pesar de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, debieron cambiar los programas de estudio. Y no se estudia derechos humanos. Entonces, ese es un problema muy grave porque hoy en día no puedes ver la legislación ni en México, ni en el mundo, ni en América Latina, si no tienes conocimientos de derechos humanos, porque tenemos algo muy importante, y es que la mayoría de los tratados en derechos humanos hoy son legislación vigente en nuestro país. Y la gente no sabe cómo utilizar un tratado en derechos humanos, no sabe cómo hacerlo valer. Y entonces le da flojera, sobre todo a nuestros abogados penalistas. Y claro, como tenemos esos supuestamente genios del penalismo, pues entonces empiezan a inventar que así no son las cosas, que tienen que ser como... Pero en el fondo lo que hay es una visión absolutamente machista, patriarcal, que quiere seguir teniendo el control de los cuerpos de las mujeres. Y ese control de los cuerpos de las mujeres, porque al final de cuentas es lo que ellos quieren, seguir manteniendo la sumisión y el control. Y entonces ese es el problema de fondo en nuestro país. Yo me da mucha tristeza que no hayamos logrado cambiar los planes de estudio de las universidades. Yo lo intenté hacer en Puebla, déjenme decir, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les planteé que hiciéramos un seminario o un diplomado sobre género y derecho, y pues al final de cuentas me dijeron que no. O sea, se niegan a abrirse a una visión. Entonces necesitamos que todas nuestras
queridas abogadas, se capaciten en derechos humanos, porque también tenemos juezas, magistradas, fiscales que dicen una cantidad de tonterías juntas, y entonces tú te volteas y le dices, ¿de veras lo estás creyendo? Y esta es en realidad la batalla. Entonces, cuando yo digo, las mujeres hoy en México, con la ley en la mano, estamos pidiendo un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si las leyes se cumplen, no tendríamos la problemática de violencia, de inseguridad y desigualdad que tenemos en estos momentos. Hemos impactado tanto las leyes, o sea, en realidad hemos impactado tanto las leyes, que hoy, por ejemplo, dices la ley de planeación. No puede haber un programa en el país que no tenga una perspectiva de género y cuyo objetivo no sea la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar un presupuesto que nos borra del programa? No lo podemos aceptar. Entonces, ¿qué tenemos que insistir? Aprender a que estas leyes que hemos conquistado no puede haber un paso atrás. Entonces, sí es dramático, yo lo he señalado, cuando hice el primer libro que se llamaba Delitos contra las Mujeres, que fue el primer libro que hicimos, fue muy interesante porque la gente decía, yo no sabía que había eso, ¿no? Yo no me imaginé, yo le decía muchas veces a los diputados o a los senadores, oigan, ¿y si su hija estuviera en ese supuesto, qué haría usted? Si su hija fuera raptada, violada y después la va a casar con el agresor, no, ¿cómo crees que te pasa? Ah, bueno, pues eso es lo que ustedes dicen en su código penal. O sea, tiene que haber una nueva, y yo diría una nueva irrupción del derecho, pero tiene que, y quizás es el aporte más importante del feminismo, una visión diferente de la ley. Y esa visión diferente no la hemos logrado tener. Tenemos abogados del siglo XVIII, perdonen que se los diga, pero en su mayoría son abogados que lo único que buscan es, las mujeres no pueden hacer esto porque no tienen derecho, las mujeres no esto. Bueno, llegaron a extremos nuestros políticos cuando discutimos la violación en el matrimonio, que varios de los diputados decían, pues si yo me casé con mi mujer, ¿cómo que no la puedo violar? Dios mío. Lo dijeron en tribuna, está en el 96, en 1996, están los, así como las perlas que siguen diciendo estos pseudopolíticos que tenemos, que con toda libertad se sienten, no sé, apoyados para insultarnos, para maltratarnos. Yo en verdad no entiendo cómo alguien que puede decirse humanista puede seguir teniendo un hombre como el señor Mireles, que nos llamó pirujitas, ¿verdad? Y sigue siendo funcionario del gobierno federal. O sea, sinceramente, yo creo que cualquier persona, por esos insultos, en ningún país decente podrías mantenerlo. Entonces, esa es la realidad. Tenemos una problemática seria, fuerte, pero tenemos que seguirla enfrentando. Por eso las mujeres cada día tenemos que estar más fuertes, más conocedoras y con más ánimo. Yo a mi edad creo que cada vez que me voy a pelear a una universidad, hagan de cuenta que me recupero, que se me quitan años, porque no es posible que no podamos cambiar. Sí. Oye, Pati, yo te escucho con atención y además yo he ido aprendiendo mucho de esta parte con mi amiga Norma Pimentel, ¿no? Abogada, que siempre me dice, Edurne, es que este país está lleno de leyes, es que en realidad el gran problema es la no aplicación, ¿no? El que además cada quien le da su propia interpretación, en que no existe perspectiva de género. Le he visto sudar calenturas externas y propias porque siempre está dando la batalla. Y yo le digo a mi amiga, ahora desde mi parte de comunicación y un poco a lo que quiero llegar, le digo, es que yo entiendo, pero creo que también, como tú bien lo dices, el gran tema es cómo se socializa y se comunica el tema de derechos que tenemos las mujeres, las leyes que existen, a qué tenemos acceso, cómo podemos denunciar, o sea, tener como todo una batería de conocimientos justamente para entender que no es normal, no estamos exagerando, sí es violencia, ¿no? Y no nos tenemos que acostumbrar. Y creo que en este sentido viene desde la parte, como tú bien dices, en la educación, pero no solo universitaria, yo pienso en los planos de estudios desde parvulario, ¿no? Desde primaria, ¿no? En donde yo veo que todo es correctivo y punitivo en lugar de preventivo, en lugar de que haya un tema de educación, estas resistencias y por supuesto que las mujeres salimos y tratamos
de dialogar, tratamos de generar condiciones, y aquí es una pregunta porque están llegando muchos comentarios y por eso la voy a poner así. Siempre nos dicen, es que mujeres, es que no son las formas. Ustedes están en contra de la violencia, ustedes están en contra de todo lo que están aquí enunciando, feminicidios, violencia familiar, doméstica, digital, bla, 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 pero ustedes también no conocen las formas correctas, ¿no? Miren lo que están haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hemos dicho muchas veces, ya marchamos de blanco con velitas, hicimos conversatorios, talleres, llevamos propuestas, comunicados, exhortos, ruedas de prensa, change.org, todos los mecanismos posibles y por haber, me parece que se han agotado en este país, ¿no? Hacer llamados al presidente, sentarnos con diputados y diputadas, con juezas, con magistrados, pero el gran tema es que existe una terrible falta de impartición de justicia. La mayoría de los casos, cuando las mujeres van y denuncian, pues no pasa nada, ¿no? Existen, como tú bien lo dices, casi 11 feminicidios diarios en este país y de acuerdo a las cifras de las Naciones Unidas, yo leía que solo el 1.5% de los feminicidios en este país es altísimo. De nada sirve que haya todas estas leyes, de nada sirve que haya todo lo que tiene que haber si en la impartición de justicia seguimos teniendo un mensaje incorrecto desde la comunicación que yo veo. Y es, en este país se puede violentar y matar a una mujer porque se puede, porque no pasa nada, ¿no? Y ese mensaje de permisividad, pues evidentemente hace que todo el mundo ande, pues como que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer de manera también integral? O sea, independientemente del área jurídica, pero ¿qué mensaje sería mandarles a estas personas que nos dicen que no son las formas? O sea, ¿tú qué le dirías? Porque yo la verdad es que ya me cansé muchas veces de decir algunas cosas, pero aquí que la experta les diga, ¿qué onda con las formas, Pati? Pues que es lo que estamos haciendo. Yo creo que las plazas se llenaron el 8 de marzo y se llenaron de mujeres, ahora sí que de todas las edades, de todos los colores, de todas las ideologías, porque era una voz de desesperanza, de auxilio, que decía ya basta. Esta violencia y esta impunidad en la que vivimos, no solamente es un mensaje de que puedes hacer lo que quieras, también es un mensaje para las mujeres de que estás en total y absoluta soledad, de que nadie te va a apoyar. O sea, el mensaje que manda el gobierno con este nivel de impunidad, y señalo al gobierno y a los poderes del Estado, porque es el Estado el que genera esta impunidad, no somos nosotras. Las mujeres van y denuncian, por decirte algo, ha bajado las denuncias por violencia en el hogar. Vivimos en sociedades donde nos amamos, pues no sé en cuáles vivan. O sea, yo ya llegué a la conclusión que hay mundos paralelos donde vive la gente y quizás sí se siente bien. Pero ahora sí, como dijera el filósofo de Güemes, pues la realidad, veámosla como la veamos, es como es, ¿verdad? O sea, existe esta violencia, es real en los hogares. Y lo ves cuando en plena pandemia de confinamiento, que decían no pasa nada, nuestros hogares solidarios, donde las mujeres cuidamos a los papás y todas esas cosas, 24,000 carpetas de investigación por violencia familiar en el país. Yo no sé si alguien dimensiona lo que es esto, pero 24,000 carpetas solamente de violencia familiar. Es decir, que ya pasaron la denuncia, que ya fueron clasificadas cuáles sí, no eran llamadas, son carpetas de investigación, satura cualquier sistema de justicia. Y si esa carpeta, que ya hiciste todo el esfuerzo por lograr efectivamente que te atendieran, le dices que regrese a su casa, pues puede regresar a ser asesinada. Es decir, el sistema de justicia tan no le importa que no se ha preparado. Mira, yo he creado en varios países juzgados especializados en materia de violencia contra las mujeres, he contribuido con varios países a instalar los juzgados, las salas. Tengo años insistiendo en México que necesitamos juzgados especializados en violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque no puede tratarla un juez de todo. O sea, los todólogos no sirven, las todólogas no sirven, necesitamos especializados. ¿Por qué? Porque parte del acceso a la justicia, el nulo acceso a la justicia, es porque el juez
trae en su mente que las mujeres somos unas pirujas, mente que todas las mujeres son mentirosas. ¿Por qué esto y esto otro? Entonces, cuando tenemos personas con prejuicios, no avanzamos. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo las mujeres? ¿Por qué se preocupan tanto de lo que está pasando con las feministas jóvenes? Y yo aquí quiero señalar algo, me parece, muchas de nuestras jóvenes son jóvenes que surgieron en la plena violencia, en territorios ocupados por el crimen organizado, donde ser mujer es un botín de guerra, donde fueron incluso amenazadas, pueden ser secuestradas, desaparecidas en cualquier momento, son abusadas sexualmente o pueden ser asesinadas. ¿Qué futuro le queda a un montón de mujeres? Veámoslo, Puebla, cómo se transformó Puebla a partir de la presencia del crimen organizado. Y este es un elemento que el Estado no quiere ver. ¿Qué le vas a decir a las jóvenes que se suben, por ejemplo, en la periferia de la Ciudad de México, toman un camión, luego toman un metro, luego toman esto, luego caminan, y cuando no son asaltadas en el metro, abusadas, lo son en el camión, lo son esto? Y bueno, el salir a protestar y aventarles diamantina, que yo creo que ha de afectar terriblemente la diamantina, no sé, yo veo que mis nietas juegan con la diamantina y no pasa nada, pero según los funcionarios fue una gran ofensa, ¿no? Entonces, esta situación que nos habla de un conjunto de mujeres jóvenes que ha vivido todo el tiempo esta violencia y que ya no pueden más. O sea, el grito de desesperación. ¿De qué sirvió, te preguntas, haber salido millones de mujeres a la calle el 8 de marzo? Si no logramos ni siquiera tener un programa contra la violencia. ¿De qué nos sirven unas funcionarias que nos digan, ay, sí estamos tratando de hacer? Pues no están tratando de hacer nada, porque los institutos de las mujeres ya es una 10ª parte de lo que era antes. Los municipios van a desaparecer todos porque no hay recursos. Las fiscalías tienen el mismo número de personas para atender mujeres que tenían hace 15 años. Un fiscal puede con 200, 500 o 3,000 denuncias de violencia. No puede. Entonces, las fiscalías son de adorno. Esa es la realidad. Y no tenemos especialización de jueces ni juezas en el país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta situación. Yo creo que más que preocuparse por las formas, porque miren, a mí me consta porque he sido protagonista, ya les hicimos las leyes, ya les hicimos las políticas públicas. Bueno, el pasado programa nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del pasado sexenio y los anteriores, tuvimos y logramos que se incluyera una perspectiva de género. En este programa regresamos, ya no se habla de hombres y mujeres, es todos. Oiga, y sus programas emblemáticos, adultos mayores, ahí están las mujeres. ¿Es lo mismo una mujer adulto mayor que un hombre adulto mayor? No. Ahí están los jóvenes emprendedores, el empleo primero. Sí, pero una chica, madre soltera, porque más en este país se solapa la violencia sexual y se dice, niña, cuídate, sí, nada más que tiene 10 años y está embarazada. Y nos salen aquellos aplaudidores de las morales y las buenas costumbres. No, se friega la niña, tiene que ser madre. Se friega, se va a morir. No les importa. Entonces, en un país donde estamos luchando por nuestra vida, me parece que hasta hemos sido más que cuidadosas. Más que cuidadosas. Pero estamos luchando por nuestra vida. Perdonen, nada más ni nada menos, estamos peleando por la vida. Entonces, tiene que entenderse ese fenómeno brutal que es el de la violencia. Entonces, cuando ya sale un político a decir, tranquilas, esos no son los modos, cuiden el cuadro, cuiden esto, perdonen, ¿y a las niñas quién las cuidó? ¿Y a las mujeres desaparecidas quién las buscó? ¿Y a las mujeres maltratadas que están en los hospitales? ¿Y a las muertas que fueron a denunciar? Porque es otro dato muy fuerte. Casi el 40% de las mujeres asesinadas habían denunciado la violencia que estaban viviendo y no fueron atendidas. Entonces son datos muy fuertes lo que pasa en nuestro país
Y no tenemos oídos, la autoridad no los tiene. Y esto hay que decirlo, entonces tenemos que apelar a la sociedad. Yo les pediría a quien piensa eso que reflexionen. ¿Tenemos o no tenemos razón las mujeres de estar hartas de lo que está pasando en México? Entonces no nos critiquen. Si somos más y cada vez más las que protestamos, las que exigimos, y la sociedad apoya esas protestas, las cosas van a cambiar, pero nos dejan solas. Tienen necesariamente que entender, porque hoy somos tú, otra, pero mañana van a ser las otras, las niñas, las futuras generaciones que van a crecer en una sociedad que si no te secuestran, te roban o te explotan sexualmente. Y todavía hay gente que dice, pues hay que legalizar la prostitución, ¿no? Porque es trabajo, ¿no? Digo, bueno, no es posible que alguien piense que es normal explotar sexualmente a una mujer y convertirla en una esclava, ¿no? Entonces, pues yo las buenas formas creo que se las dejaremos mejor a las generaciones pasadas. Las formas actuales son las de la protesta. No hay otra para salir adelante. Ay, doctora Patricia Lamendi, yo la verdad la escucho y se me pone así la piel toda chinita y el corazón me late súper fuerte porque hace un rato lo decía Edurne, la verdad es que no nos vamos a cansar, no nos podemos cansar, pero sí escuchamos muchas voces de un lado y del otro, digo de hombres y de mujeres pues, que dicen, es que ¿por qué están saliendo de esa manera? Justo yo iba a preguntar su opinión respecto de las intervenciones a los espacios públicos, pero bueno, ya quedó aclarado el punto. Y nos cuesta mucho trabajo, creo, porque somos un pueblo que nos han enseñado a olvidar nuestra historia apuradas mentes, cuando había por ahí clase de civismo y de esas cosas, apuradas mentes nos centraron algunos próceres de la historia. Hoy ya ni siquiera hay de eso. Hoy ni siquiera tenemos esa capacidad. Y lo más triste es que tenemos datos duros, cifras apabullantes en las que estamos observando y nos estamos volviendo cómplices como sociedad de esta indolencia, de esta indiferencia y sobre todo de este incremento brutal de la violencia. Pensar en esto que usted dijo, que además también nosotras ya lo hemos observado. Mujeres que se atreven a denunciar una condición de violencia y que hay un entorno peligroso alrededor y al poco tiempo desaparecen. Y en algunos de los casos, cuando los cuerpos llegan a aparecer, nos damos a la triste tarea de exigir que se esclare ese feminicidio. Yo la escucho con mucha atención porque precisamente el día de hoy tuvimos conocimiento de dos temas muy delicados y esos temas muy delicados nos llevaban a esta reflexión. Nos llevaban a esta reflexión en la que nosotras como colectivas, nosotras como asesoras legales, nosotras como mujeres preocupadas por estos temas, nos agobia terriblemente que vemos todo el cúmulo de leyes, pero sabemos perfectamente que cuando se atreven a denunciar violaciones cometidas en contra de menores de edad, de niñas, porque una niña de 12 años que está embarazada por un hombre de 50 y tantos años, por Dios, no hay manera en la que alguien pudiera decir que no fue violada o que pudiéramos regresarnos a este discurso desgastado y absurdo de que es que ha fallado seguramente su mamá y su papá no le enseñaron a no cerrar las piernas. O sea, tenemos que sacudirnos de esas situaciones. Pero sabemos perfectamente que es construir toda una estrategia para un acompañamiento en todos los niveles y que en muchas ocasiones esa capacidad sí económica, sí administrativa, sí de todos los insumos materiales, intelectuales y humanos que se requieren, no todas las mujeres van a poder acceder a esto, porque esa última etapa definitivamente tendría que estar en manos del Estado. Así que de verdad que para mí es algo motivador poderla estar escuchando, porque no se crea que hay ocasiones en las que aquí mi comadre y yo sí decimos, no manches, yo creo que tú y yo
si nos caímos de chiquitas, porque aquí de pronto escuchamos muchos discursos que nos dicen, no es así, están equivocadas, quién sabe ustedes dónde están sacando esa información, aquí no pasa nada, Por todo eso está Pati súper se fue de bien. Puebla. ¿Mandé? Por eso Pati se fue de Puebla. Híjole, no, espera, pues no vaya a ser que ya tenga que ser el camino que nos quede, porque aquí hay mucho tema pendiente, Pati. Y ya que entramos a estos temas, yo te voy a dejar más que emplazada, porque sabes que tienes con nosotros un tema pendiente. A mí me urge, así urge con letras mayúsculas y gigantes, escucharte dictando una conferencia a la membresía jurídica en Puebla y a toda la gente que se quiera sumar, pero sobre todo a la membresía legal, a la abogacía. ¿Qué pasa con este derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo? Yo abiertamente lo digo, lo sostengo, lo debato y sé y he asumido las consecuencias de hacerlo abiertamente, las consecuencias que ya me han llevado a ser vetada de universidades de Puebla, a ser vetada por académicas que aparentemente pues se ostentaban hasta como amigas en algún momento, y a ser señalada como abortista. Y no me preocupa y no crean que estoy sufriéndola, porque sé que hemos asumido ese rol otras muchas mujeres, por otras que están, como bien dice la doctora Patricia Olamendi, que están aquí atrás, que están aquí junto y que tristemente sus vidas han quedado impunes y han sido objeto de tantos vituperios. Así que a mí ya ni se estresen, síganle. Lo que sí es que quiero que identifiquen que no es Norma Pimentel, no es Edurne Ochoa, no somos las 33, no somos un grupito de mujeres que salimos a decir que el derecho a decidir, esto es un tema de un análisis global, esto es un cambio de paradigma que tenemos que asumir. Así que, doctora Patricia Olamendi, usted está más que emplazada, pero váyanos dejando ya este previo para ir abriendo boca. Sí o no el derecho a decidir, sí o no el derecho a despenalizar el aborto en Puebla y en México y en todas las legislaciones en nuestro bendito país. Bueno, regreso a lo que señalo. Los pecados no pueden ser delitos. Es decir, si para una religión la interrupción de un embarazo es un pecado, no puede ser un delito. O sea, debemos de dejar de ver a las mujeres y al cuerpo de las mujeres como objeto de posesión. O sea, es increíble que legislen sobre nuestro cuerpo. Es increíble. A mí me horroriza. Legislan sobre nuestro cuerpo, hacen lo mismo que está haciendo el narcotráfico ahora, utilizar nuestro cuerpo como arma de guerra incluso. Utilizar nuestro cuerpo en contra del enemigo, utilizar nuestro cuerpo como mercancía. Igualmente, primero, un obstáculo importante para que las mujeres podamos desarrollarnos plenamente es la violencia y la pobreza. Pero las mujeres no podemos desarrollarnos plenamente si no sabemos que este cuerpo nos pertenece. Es increíble, habitamos un cuerpo que no es nuestro desde el punto de vista jurídico. Imagínense qué espanto, cuando en realidad ese cuerpo nos pertenece. Y la toma de decisiones, y aquí regreso nuevamente, la permisibilidad espantosa con la violencia sexual. Cruzas la frontera a los Estados Unidos o incluso Guatemala y tener sexo con menores de 18 años es un delito. Estás en México y existe supuestamente la voluntad de una niña de 12 años para tener sexo con un adulto. Perdón, estamos violentando todos los días la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y por qué no logramos tumbar esa legislación? Créanme que yo he peleado mucho. Puebla es quizá uno de los estados con peor legislación en el país, en verdad, se los digo, de las peorcitas. ¿Por qué no lo hemos logrado tumbarlo? Porque los hombres ocupan a niñas como amantes. Y porque antes se casaban, les prohibimos el matrimonio, pero hoy son sus novias, ¿verdad? Entonces, hombres de 40, 50 años con niñas de 12,
embarazadas y que la familia ve que pues se tiene que juntar. Un día con unas mujeres en Oaxaca, platiqué con ellas, algunas de ellas habían sido raptadas desde muy chiquitas. Y una me dijo, una mujer que tenía 50 años, parecía de 70, me dijo, yo nada más recuerdo que el carnicero me veía tan horrible y un día me agarró de mi trenza y me metió a su cuarto, me hizo cosas horribles. Y a los 2, 3 días llegó mi mamá y mi papá y me dijeron que me tenía que casar. Tuve 7 hijos con ese hombre y el día que se murió fue la primera vez que sonreí. O sea, ¿con qué derecho se atreven ustedes a legislar sobre nuestro cuerpo? ¿Con qué derecho nos quitan nuestro cuerpo? Este es un asunto de fondo, pero no puede haber libertad ni autonomía de las mujeres si no somos dueñas de nuestro cuerpo. Y quítense ya de su mente las tonterías en torno a que proabortistas y demás. Ninguna mujer quiere un aborto. Una mujer, la toma de decisión de una interrupción del embarazo es un problema brutal, moral, incluso para una mujer. Pero muchas veces se ve obligada o decide que no puede sostener a un hijo. Bueno, pues existe la posibilidad de una interrupción del embarazo. Quitémonos ya el tema de proabortistas y todo este tipo de cosas que no tienen sentido, son sin razón. Yo les digo, bueno, yo soy una mujer que creo en la autonomía de las mujeres y quisiera que todas las mujeres y las jóvenes vivieran libremente su vida. Y libremente su vida es con conocimiento. Dice el artículo 4 constitucional en México, ¿verdad? Que toda persona, es decir, individual, no parejas, tiene derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Así que no me inventen, México no firmó el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque habla del derecho a la vida desde la concepción y México dijo contradice el artículo 4 constitucional y no se va a firmar eso. Es decir, el Estado laico sí genera una garantía de protección para las mujeres en cuanto al derecho a decidir, pero todo este oscurantismo de todos estos grupos han generado una verdadera tragedia. Y el otro problema, la educación sexual. Si hombres y mujeres no tenemos una educación sexual sana desde chiquitos, vamos a seguir viendo las monstruosidades que tenemos. Perdonen, yo no sé si a ustedes les parezca lógico. Y en Puebla, tanto cura que se dedicó a violar niños y niñas, conocidos, inclusive algunos de ellos obispos del estado. Digo, no es posible, ya quitémonos esa payasada de la cabeza, ya. Tus asuntos personales y tus creencias religiosas, guárdatela para el culto, pero no sobre los cuerpos de las mujeres. Ahí no cabe tu creencia religiosa, no puede caber tu creencia religiosa. El cuerpo de las mujeres debe de decidirlo las mujeres de manera individual, libre e informada. Y eso es lo que buscamos nosotras. Y bueno, ya el lunes es un día de protesta. Yo les diría a todas las personas que nos escuchan, a todas las mujeres, manifiesten que están a favor, usen un pañuelo verde por lo menos. Pónganse un pañuelo verde. Ahora sí que pónganse la verde, pero para luchar por el derecho a decidir de las mujeres. Querida Pati, tienes un montón de saludos y felicitaciones, te los voy a leer porque si no la gente luego dice que nos lo comemos. Ana Romero, Nadia Quijano nos ven, Gaby Rojas te manda muchos corazones moraditos, lilas, buenas noches, Ana Romero, saludos a todas y a todos. Nosotras tenemos otros datos, Susana Boto dice de lujo este programa, felicidades. Maritza Muñoz Vargas, excelente programa. Luis Zúñiga dice, hola, buenas noches, disculpe. En caso de que llevo casos de violencia, ¿intervengo cuando la mujer es violentada en su casa y acudo a llevarlas a denunciar? ¿Cómo puedo protegerme si las personas que las violentan me quisieran violentar a mí? ¿No? Es un hombre que nos pregunta cómo intervenir para ayudar a una mujer. Felipe Brito Casco igual nos ve, Maritza Jacome, Liz Vega Barraza, Marisela Falcón, Elizabeth Maqueda,
Eva Cantú, Ana María Fraga, Ari Durán. Farah Risk dice, estoy buscando maestría en Derecho de Género y no hay, solo hay de Derechos Humanos. Felicitaciones a su invitada y un aplauso para a ustedes como siempre. Maritza Muñoz, más fuertes, más conocedoras y más unidas. Nadia Quijano, excelente participación, doctora, mi admiración para las tres. Elena Iniesta, Eli Esquivel, Maricruz, Emily Cano, Ana Martínez, Isabel González, Gaby Pérez, Ana Romero, Dinora Murrieta, Eli Brenes, La Pecero. Acá dice Adriana Morantes, dice, felicidades, buenas noches, poniéndome las gafas violeta. Saludos a la querida y grande Patricia Olamendi. Es un placer escucharla y aprender todos los días de usted. Sin duda es nuestra Ruth Bader Ginsburg de México. La admiramos y la seguimos. De verdad, muchas gracias por crear estos espacios de reflexión para todas nosotras. Alejandra Echavarría, igual, felicidades, buenas noches, poniéndonos las gafas violeta. Lunes, Día Internacional para la Despenalización del Aborto. Todas decidamos por nuestro cuerpo, es nuestro derecho a decidir. Sé que interesante que todo gira en torno a nuestro cuerpo. La prostitución gira en torno a nuestro cuerpo, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, la trata sobre nuestro cuerpo. Así, todo en torno a nuestro cuerpo. ¿En qué momento en este país nuestro cuerpo será de nosotras sin que nadie más intervenga? Los propios feminicidios son castigos sobre nuestro propio cuerpo. Es muy interesante lo que dice la doctora maestra Patricia Olamendi. Felicidades y buenas noches. Y bueno, aquí muchas más personas que están conectadas, querida Pati, viéndote. Además de esto, digo yo un poco para irle dando forma al tiempo, porque ya se nos pasó la hora y tampoco te queremos quitar demasiado tiempo, Pati, pero nosotras tenemos otros datos. Se está haciendo un gran esfuerzo para visibilizar justamente esto de lo que estamos viniendo hablando, ¿no? Hay mucha acción, hay colectivas de todo México que se están uniendo justamente a este esfuerzo desde diferentes esferas, ¿no? Desde el derecho a decidir, el tema de los derechos humanos, la violencia sexual, los feminicidios, la violencia doméstica, en fin. Ahora viene el tema del informe CEDAW. ¿Cuál es el estado que guarda justamente este informe y de qué trata un poco para que el público tenga conocimiento y sepa de la importancia y la relevancia justamente de este informe? Sí, voy a ser muy rápida. México, cada vez que firma una convención, estas convenciones tienen un mecanismo de seguimiento, el cual permite saber si el Estado está cumpliendo con los derechos y obligaciones establecidas en el tratado. En este caso, la Convención de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, conocida como CEDAW, fue ratificada por México en 1981 y desde el 81 es ley suprema de la Unión, y México tiene que informar cada 4 años al Comité Especial de la CEDAW el avance que tienen derechos. Y cada 4 años el comité analiza y le dice, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Como son comités de Naciones Unidas, están abiertos también a recibir información e informes de organizaciones de la sociedad civil o de organismos autónomos. Y ya casi no vamos a tener organismos autónomos porque la CNDH pues ya está muy cuestionada totalmente que sea organismo autónomo. Pero bueno, organismos autónomos que pueden enviar los informes, ¿no? En este caso, desde nosotras tenemos otros datos, tomamos la decisión y quiero decir lo que pasa en México, porque a veces no se dice la verdad. Y creo que a todos nos gusta que se diga la verdad, pero la de veras, la que se puede comprobar, ¿verdad? Por eso se llama otros datos. Resulta que en México su situación es muy grave a nivel internacional, se le considera un país con graves violaciones a los derechos humanos. Y el comité CEDAW, en lugar de poner el informe cada 4 años, en México lo puso cada 2 años. Fíjense nada más, son cuestiones sui generis. Y le pide, se presentó en 2018 y le pide en el 2020 que informe, y fíjense de qué le pide que informe. Primero, si el feminicidio está legislado en todo el país, si hay protocolos unificados y cuál es la respuesta en las investigaciones de los feminicidios. Pues como verán, no puede haber peor escenario que el 98% de impunidad, ¿verdad? No puede haber peor escenario y cada estado ha legislado pues como ha querido, ¿verdad? Ese es nuestro problema. ¿Hay protocolos homologados? No, no existen protocolos homologados. Segundo, le pide que informe si los protocolos ALBA y AMBER están funcionando para niñas y mujeres desaparecidas. Yo no sé ustedes,
Pero cada vez que una mujer o una niña desaparece, debería de empezar a operar inmediatamente el protocolo. Pero por ideas estereotipadas y creencias y prejuicios contra las mujeres, siempre sale el asunto de se fue con el novio. Espérese porque se fue con el novio, ¿verdad? Y a partir de ese momento, como dicen los protocolos internacionales, después de 24 horas ya no estás buscando una persona viva, puedes estar buscando ya una persona muerta. Entonces, imagínense, es en México, infórmame cómo han aplicado, cuáles han sido los resultados y qué ha pasado. Dice el presidente que no tiene violaciones a los derechos humanos en estos 2 años. No es real. Las desapariciones de mujeres y niñas siguen estando presentes y no para. No para porque para el crimen organizado somos mercancía y México pasó de ser un país de tránsito en trata a ser uno de los países con mayor incidencia. Somos el primer país exportador de pornografía infantil, para que quede claro la magnitud. Y somos el segundo en materia de trata. Y Puebla es uno de los estados más altos junto con Tlaxcala. Que no se quiera atender es otra cosa, pero la realidad ahí está. Bueno, tercero, ¿qué le pide la CEDAW? ¿Qué ha pasado con las alertas de género? ¿Se han aplicado o no se han aplicado? En realidad el país debería de estar en alerta de género, todo el país, porque la situación de las mujeres es extremadamente grave en materia de violencia. Pero cuando se logra aceptar la alerta de género, pues las autoridades fingen demencia localmente, empiezan a decir que hicieron lo que no hicieron, excluyen a las organizaciones de la sociedad civil, dicen, ustedes son las chismosas. No, pues si no estuvieran las organizaciones no nos enteraríamos. Si no hubiera seguimiento de lo que están haciendo, no sabríamos qué está pasando. ¿Qué es lo que sucede con las alertas? Ni le han puesto los recursos, ni están trabajando realmente las autoridades, están fingiendo demencia. Y las alertas son mecanismos de prevención. Lo que hacen es eso, alertar de los focos rojos para que la autoridad tome en sus manos la conducción y exista prevención y sanción. Pero las alertas se han puesto más bien un dimes y diretes de los gobiernos. No han sido tomados con la seriedad. Y bueno, ¿qué le pide la CEDAW México? Infórmame. Y dice alguien, pues son mecanismos sui generis. Pues sí, si supieran un poquito de derecho, otra vez regreso a la... O bueno, no lean los tratados, por favor, pero lean la Constitución. Ya con eso ya se ilustran. Porque la Constitución claramente dice en el artículo primero, para que no vayan más lejos, tampoco lean tanto. El artículo primero les dice que frente a violaciones a derechos humanos el Estado tiene que prevenir, investigar, sancionar toda violación a derechos humanos. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, así se considera. Entonces, bueno, no ponen en operación nada, las alertas no dan resultado porque hay más grilla que realmente. Y cuando las organizaciones le dicen, pues estás haciendo mal las cosas, no, pues me estás difamando. Entonces, ese es el problema. Y lo más grave para cerrar y quiero comentar es la circular número 1 del gobierno del presidente López Obrador, que nada más ni nada menos casi llegandito a tomar el poder, saca su circular 1. Que la circular 1 dice no al apoyo económico a organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, pues, yo no sé qué pensaba él que eran las organizaciones de la sociedad civil, no lo tengo mucho claro, pero ese apoyo económico era para el sostenimiento de refugios de organizaciones que operan las organizaciones, pero también de los refugios de los gobiernos. Entonces, con eso nos estrenamos. Entonces, ya después de eso, todo lo que diga el gobierno, pues ya no tiene validez, porque si primero te golpeo, te desaparezco y después digo, no, si yo estoy haciendo una política feminista. Bueno, pues perdonen, ¿en qué lugar? Porque lo primero que tú planteaste es, dirían en el box, es un uppercut, ¿no? Te tiro rápidamente, te saco de la pelea y pues no está así. Entonces tenemos esta situación que hemos creado y desde nuestro caso tenemos otros datos, hicimos una amplia convocatoria, lanzamos un cuestionario, yo estoy en verdad feliz porque Sonora hizo
Y les dijimos, vámonos a hacer foros, vamos a preguntarle, vamos a informarle a las mujeres qué es lo que está pasando aquí y allá. Sonora hizo foros por cada municipio, Baja California está haciendo foros por todos lados. Es decir, lo que queremos es que las personas sepan lo que está pasando en esta situación y entregaremos nuestro informe formal al Comité CEDAW a finales del mes de octubre. Por nosotras tenemos otros datos y hemos estado teniendo mesas de discusión cada lunes con varias personalidades y también con expertas y también con víctimas para entregar este informe. Y hemos dicho, nosotras tenemos otros datos en la casa de todas las feministas, porque lo que tiene que quedar claro es, somos feministas, perdón, todas las mujeres somos valiosas, maravillosas, sensacionales y todas tenemos los mismos derechos. Pero en este caso, esta casa es de las feministas, porque las feministas tenemos una agenda y se llama Agenda por la Igualdad. No importa si hoy nos gobierna fulano, perengano, quien sea, ¿eh? No es un pleito personal, no lo tomen así los gobernadores ni el presidente. Es un pleito que hemos tenido contra un sistema patriarcal y como decía una de las personas que nos saludaron, ¿todo es sobre nuestro cuerpo? Sí, es sobre todo el control de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir, nuestra manera de arreglarnos, nuestra manera de decir las cosas, nuestro derecho a expresarnos, sí, es todo. Entonces lo que queremos acabar es un sistema patriarcal que nos mantiene en una situación de desventaja, discriminación, no solo a nosotras, a todos los grupos vulnerables. O sea, este sistema es un sistema depredador que va tomando posesión de todos los espacios. Entonces, cada vez que las mujeres peleamos por un espacio, bueno, brinca el sistema. Hagan de cuenta que salió el depredador, ese monstruo espantoso que estaba en una película y sale y quiere jalarnos. Bueno, no, necesitamos, y ahí tiene que dar claro, otros datos, es una organización feminista. Y quítense ya la idea mala de su cabeza del feminismo. El feminismo es una corriente política y filosófica que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el feminismo. Yo cuando era chiquita decían que las feministas se iban a llevar a sus hijos y que no sé cuántas cosas. No, no, no. Yo tengo que agradecer al feminismo que me convirtió de una educación católica poblana, estricta, a ser una mujer plena y que en realidad, pues yo cuando me veo, quisiera que todas las mujeres algún día seamos así, de plenas, de satisfechas con nuestra vida, de disfrute de todo, porque tenemos derecho, porque somos seres humanos y tenemos derecho a vivir, a decidir, a estar presente en la toma de decisiones y calladita no me veo más bonita, nunca me voy a ver más bonita. Y esta es una recomendación, un mensaje. Hagamos posible el cambio, entonces nadie se sienta mal. Otros datos, es feminista y lucha contra la explotación de las mujeres, la esclavitud de las mujeres, el uso de las mujeres y las libertades de las mujeres. Ay, doctora Pati, en serio, o sea, digo, no, ya, hoy es uno de mis programas más emotivos, más, alegres también, porque eso es parte de, ¿no? El hacer esta comunidad. Aquí también hay un montón de mensajes que le han llegado. Julieta Camacho dice, defender los derechos de las mujeres es salvar la vida de muchas más. Gracias por esta labor que hace. Sin duda, el trabajo es arduo, lo que falta para avanzar en materia del sistema jurídico. Chris Mark por aquí dice, no sirve el sistema jurídico para proteger a las mujeres en nuestro país. Nayeli Cortés, uno de los mayores problemas es llegar a ser que ni siquiera entre las mujeres dejemos de juzgarnos, revictimizarnos y pues vivimos en un sistema jurídico masculino. Y un montón igual de corazones y aplausos por aquí de Dani Lu FG, Patti Unicaf, Chris Mart y bueno, eso es algo que en verdad nos reconforta. Creo que este mensaje que estás dejando en materia de qué es el feminismo bien entendido y esta necesidad de que las mujeres estemos felices, plenas, seguras, eso es parte de pues lo que desde este espacio hemos venido tratando de generar. Así que en verdad qué honor
qué emoción y qué remanso para el corazón escucharte, y sé que también esto pues le va a llenar de mucha vibra a muchas otras y a muchos otros que ya también como hombres, como aliados, están más que entendidos y están también ya muy comprometidos con esta lucha. Entonces, de verdad que gracias infinita, estimada Patti, y ya sabes que te tenemos más que emplazada, porque aquí en Gafas Violeta, y en La Barra, y en 33, y en todos los espacios que se nos ocurra, vas a estar más que presente y te vamos a traer muy correteada con tu agenda para que pues nos ayudes y generemos una caja de resonancia mucho más grande que le llegue a muchas personas más. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a quienes nos escucharon y les agradezco sinceramente las felicitaciones, sus comentarios y sobre todo el aprecio. Eso siempre se agradece mucho porque a veces uno piensa que anda de Quijote, pero no, somos muchas, no se preocupen, afortunadamente ya hay muchas. Pues muchas gracias a ustedes, Norma, Edurne, un verdadero placer estar aquí. Y por supuesto seguimos con las gafas violetas, pues dando lata. Oye, Pati, yo te quiero leer los últimos porque de verdad que valen mucho la pena. José Luis Ramírez, felicidades por el programa. Yunuen Castillo, querida Olamendi, es un placer y es iluminador escucharla. Vamos juntas y como dicen, no nos vamos a cansar hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que las leyes sean aplicables y hasta que las niñas y las mujeres podamos vivir sin miedo, libres y de violencia. ¿En dónde podemos encontrar su libro? Nos preguntan. Es gratuito. Yo tomé la decisión de todas las cosas que yo escribo son gratuitas. Métete a la web, a la internet y pones El feminicidio en México, Patricia Olamendi, y lo descargas. Okay. O sea, todo lo que hago es gratuito. No voy a ser ni más rica ni más pobre, pero pues por lo menos pueden leerlo. Y por ahí también los funcionarios, pónganse a leerlo siquiera para que entiendan de qué estamos hablando, por favor. Vamos a bajar o imprimir, a engargolar y a llevárselos. Sí, por favor, un presente. Oye, Adi Shakti dice, todo lo que dicen las tres es absolutamente cierto y no están solas, hay muchas mujeres que pensamos igual. Yunuen, Edurne, Norma, mil gracias por el magnífico programa. Marlene Benítez, gracias doctora, y te manda muchos corazones violeta y muchos corazones verdes. Y bueno, aquí mucha gente que está conectada. De verdad, Pati, qué gusto tenerte esta noche en Ponte las Gafas Violeta. Gracias por tu generosidad, gracias de verdad por decirnos justamente de esta manera que yo siempre lo digo así tan humana, porque de repente yo les digo, es que le digo a Norma, las abogadas hablan con un lenguaje que luego no entiendo y la gente no entiende. Y luego también las feministas con tantos términos que nadie entiende. Y a mí esto es lo que me gusta, bajarlo, o sea, al lenguaje humano en donde todas y todos podamos entender, en donde entendamos justamente la lucha, el contexto, el porqué, las razones, a dónde vamos, lo que estamos viviendo políticamente. Y decirle a todas las personas que nos están viendo, todas las mujeres, que pues eso, ¿no? No nos vamos a cansar hasta que la dignidad se acostumbre, pero también hasta que finalmente nuestros derechos sean garantizados como se debe. No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente es un tema de derechos para todas las niñas, las adolescentes y las mujeres. Así que seguiremos caminando juntas, Pati, y invitar a todas a que el lunes 28 de septiembre nos pongamos algo justamente para visibilizar y reflexionemos este día, ya que estemos a favor o en contra de lo que estamos hablando. Es un tema mucho más profundo, como bien dice Pati, no es voy a formarme, voy a ir a abortar, o sea, es toda una decisión muy compleja que implica muchos temas pues que llevan a las mujeres a diferentes estadios emocionales muy complicados. Entonces, seamos más empáticas, seamos más sororas, seamos más generosas, entendamos justamente por qué se está luchando. Y yo creo que con estos espacios, abriendo más espacios, hablando, socializando, Pati, vamos a lograr dar avances sustantivos en nuestra agenda. Te mando un fuerte abrazo, de verdad es un gusto escucharte y espero pronto que la pandemia nos permita podernos ver y podernos reconocer, aunque somos dos poblanas muy extrañas, pero poblanas finalmente que están dando la lucha. Un abrazo. Abrazo, querida Pati. Muchísimas gracias, querida Pati. Y mañana, mi querida Edus. Mañana es viernes de días que inspiran, querida amiga. Tú platícanos con quién vamos a estar mañana. Mañana, que es viernes de historias que inspiran, nos va a estar acompañando María del Carmen Leiva,
que es una mujer que también está dando mucha batalla, colega de todos estos temas a favor de acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción, y que forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y que además por la forma en la que vienen los mecanismos, que están ya marcados por la ley, pues ahora en octubre le corresponderá asumir ya la presidencia de este organismo garante de estos derechos desde el enfoque de la participación ciudadana. Entonces va a ser bien interesante porque ella ya se está también metiendo en cómo pues estas herramientas nos pueden empoderar obviamente a las ciudadanas, a los ciudadanos, y bueno, construir una mejor sociedad. Así que mañana por aquí les esperamos. Ha sido una noche de muchas emociones, y pues invitarles a que nos sigan acompañando a esta su casa, a este su espacio, y que juntas y juntos nos pongamos las gafas violeta. Muchísimas gracias, así como mi comadre, y que pasen una excelente noche.